Aquí como estamos todos en un contexto donde se está en reformas, en cambios, en transformaciones, pues los actores sociales no se apartan de eso. Y yo me voy más lejos. En contextos donde el poder absoluto reposa en solamente un lado, incluso del sector político, es cuando más importancia recobra la actitud del sector empresarial, es cuando más importancia recobra la actitud del sector social y es cuando más importancia recobra la poca representación que pueda existir en la oposición de la clase política. Usted le puede quitar el nombre y el país. Olvídese de que sea PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, y olvídese de que es República Dominicana. En el peor de los contextos y en cualquiera de los países, cuando el poder se ha volcado a un lado, el poder político es el que hago referencia en esta etapa, le toca a la iglesia asumir la defensa. Y veamos un ejemplo en Nicaragua, por ejemplo, donde lo que ha ocurrido en la historia reciente es que ante la manifestación burda del poder político por el señor Daniel Ortega, la iglesia asumió la defensa y el contrapeso. Incluye en esa lista a la prensa. Y lo primero que intentó Daniel Ortega, viéndose amenazado de un poder absoluto político que reposaba en sus hombros, es tratar de censurar a la prensa y de afuerear a los opositores, sacerdotes, que no son opositores en sí mismos, sino que asumen su rol social. Porque el rol de la iglesia siempre ha sido el mismo y está ahí. La iglesia sube o baja el volumen conforme a la necesidad que la población presente. Entonces, ante esa realidad, lo que invita de alguna manera el poder político es a manejarse en un escenario de consenso. Por eso usted ve quizás el apuro del PRM, habiendo obtenido el resultado que obtuvo, para lograr una nivelación de las decisiones y trata hasta incluso de instalar la narrativa ante la sociedad de que no, pero yo he llamado a todo el mundo a consenso. Si aquí no se aprueba algo, es porque ellos no fueron al consenso. Falso. Usted asume la responsabilidad que indica su espacio ganado democráticamente, porque el PRM se ganó lo que ha conseguido democráticamente, aunque haya utilizado mecanismos non santos para el resultado obtenido, pero nadie puede hablar de una actitud antidemocrática, o por lo menos dictatorial, que no sería lo mismo. Dentro del margen de acciones que la propia democracia concebida permite, es que el PRM ha hecho las diabluras permitidas. Porque eso es lo que ha ocurrido. Son diabluras permitidas en democracia. Pero nadie puede regatear al PRM que con trabajo político fue que logró el resultado. Y otros han hecho lo mismo. No planteo esto como una justificación, sino como una explicación. Entonces vamos al punto. El partido Fuerza del Pueblo fue quien sentó a Leonel y le dijo: usted no se va a reunir con el presidente antes de agotar esta agenda interna en el partido. Diciéndole: mire, usted se va a reunir con el presidente, no hay problema, pero antes nosotros debemos analizar el resultado de las elecciones, es lo primero. Analizar la fidelidad de lo que tenemos políticamente hablando. Tenemos que analizar el resultado electoral y tenemos que solicitarle, para que no nos pongan de relajo como en el 2020, la agenda temática de lo que va a tratar el presidente Abinader con usted como presidente de esta organización. Si eso no se ejecuta, pues nosotros nos oponemos a su encuentro con el presidente. Y es por eso que lo que se informa posteriormente es que la Fuerza del Pueblo decide una posposición, un aplazamiento, hasta tanto se agote eso interno. Yo no veo mal esa decisión desde el punto de vista político. Ahora, también hay una cosa que se llama reloj. Y el reloj te indica que en el contexto actual que está la República Dominicana, cuanto antes Leonel se reúna con Abinader y salga
de lo que les representa de alguna forma la complicidad de la aprobación de lo que ahí suceda, es mucho mejor políticamente para la fuerza del pueblo. Y digo esto porque de lo que estamos hablando es de que el presidente Abinader está buscando compartir su culpa. Y cuando hablo de culpa no me refiero a un delito, nada por el estilo, no. Es que todas las decisiones que a partir de ahora se tomen en agosto de 2016, ya de por sí ahora iba bastante avanzada la responsabilidad del PRM, que tiene mayoría en ambas cámaras. Pero a partir de agosto pueden faltar todos los legisladores de la oposición, todos, no quedarse un solo en ninguna de las dos cámaras, y no hay un solo proyecto que se le limite de su aprobación. No hay un solo proyecto que se limite en su aprobación. Entonces, eso es un tema donde yo digo, el PRM y el presidente Abinader hábilmente buscan compartir la culpa con sus adversarios. ¿Qué no se logró? Bueno, pero lo primero es que el presidente Abinader de alguna forma desconoce la historia con un planteamiento como ese. Porque en 2016 él no se sentó con Danilo Medina. Es más, ustedes recuerdan que en 2019 aquí no se firmó un pacto eléctrico. Un pacto eléctrico no se firmó porque el PRM se opuso. Y Danilo dijo, está bien, disuelvan eso. Y en el 20 ganó Abinader y ese mismo pacto eléctrico, si cambiara una coma, lo firmó. Y el PLD se puso mojiganga y lo firmó también. Podría decirse que mojiganga, algunos dicen coherente, porque si decía que antes estaba bien, pues de acuerdo. Quien rompió la coherencia fue el PRM. Y su argumento fue, no, es que ahora sí podemos hacer la transformación que indica eso. Ah, coño, pero es que si tú te crees el más serio de todo el mundo, sin darle espacio al otro que accione, tú no tienes ningún nivel realmente de seriedad. Entonces, eso es parte de lo que ha ocurrido. Por eso es que yo digo que la decisión de la Fuerza del Pueblo tiene sustento político. Ahora, yo insisto en que a Leonel le conviene reunirse cuanto antes con el presidente Abinader. Mañana mismo, si es posible. Si es posible, mañana mismo, porque eso le da la separación suficiente para que pueda tomarse la decisión de no respaldar algunos asuntos. Dice, no. Públicamente y al lado del presidente Abinader, sería mi posición sobre ese tema. Imaginando que yo soy Leonel, públicamente al lado del presidente Abinader, él ha venido aquí a conversarme sobre su interés de modificar el régimen tributario en República Dominicana a través de una reforma fiscal, con lo que yo he manifestado, mi desacuerdo si impacta este y aquel sector. Solamente si se privilegia y ahí plantea su posición, públicamente. Y ya luego en el Congreso se hace el trabajo político posterior. Y en los medios de comunicación y con las posiciones públicas que como partido debe asumir. Le solicito una propuesta formal de este proyecto para así analizar real y efectivamente la viabilidad de esto. Entendemos que puede ser válida la discusión, sin embargo, necesitamos el contenido. La reforma constitucional, entendemos que no es necesario por esto y esto. Todos los días, y al lado del presidente se lo digo, bueno, se acabó el palé. Pero si se espera el día D para eso, el día que se modifique o se comiencen a someter esos proyectos, habrá ya una discusión de tipo político que no todo el mundo entenderá y que los medios ahí tendrán un rol esencial de orientar a la población. Porque en esas discusiones políticas no se le resuelve un problema a nadie. A nadie se le resuelve un problema. De hecho, sale perdiendo casi siempre la población. Pero hay gente que defiende incluso lo que le va a afectar. Oiga que se lo digo. Hay mucha gente que por politiquería defiende incluso lo que le va a afectar. Y voy con la iglesia. La Iglesia Católica pidió su reforma fiscal. Y cuando hablo de su reforma fiscal no lo digo en términos despectivos, sino lo que entiende debe ser una visión básica de la reforma fiscal, porque la Iglesia hoy no ha presentado un informe técnico de eso, ni está llamado a presentar un informe técnico de eso. La Iglesia tiene otros mecanismos, aunque especialistas para hablar de economía y de sistemas fiscales le sobran, porque la Iglesia tiene, casi todos los especialistas que tiene el sector privado y que tiene el sector público, tienen algún vínculo con la Iglesia.
dice que una Eucaristía encabezada por Monseñor Osoria, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, se utilizó como plataforma para que la iglesia ya dejara caer su orejita sobre lo que quería. Pero el vocero fue de este tema no Osoria, sino el vocero fue el obispo auxiliar de Santo Domingo, el obispo José Amable Durán Tineo. ¿Qué hizo José Amable Durán Tineo? Bueno, lo que planteó allí fue contundente y dijo, aquí el problema no es la reforma fiscal, no con estas palabras, yo estoy parafraseándolo. Aquí el problema es que no sea una reforma enemiga de los pobres. Pero eso suena muy laxo, eso suena muy blando como en términos de argumento. Lo que le dijo fue, aquí no se utilizan los programas sociales para la distribución de la riqueza. Y sus palabras dice, voy a leer tal cual, aunque sea necesaria la asistencia social, no aspiramos a continuar fomentando un Estado asistencialista. Abogamos una patria donde haya justicia social y por ello solo se garantiza la paz y el bienestar de todos. ¿Qué le está diciendo ahí al gobierno? Se lo traduzco. No me venga con el cuento de aumentarme impuestos para darle ayudas directas a la gente. No me aumentes los impuestos para venirle luego con una tarjetita de 1.500 pesos a la gente. No. Déjame los impuestos igual como están o más bajitos y que sea la gente que tenga la voluntad y la facilidad de comprar a partir del trabajo, mucho o poco de la generación de sus recursos. Y genérame un sistema, lo dice aquí en un lenguaje eclesial, dice, confiamos y oramos para que la necesaria reforma fiscal, fíjense que le dice la necesaria reforma fiscal, lo que le está planteando es, no estamos opuestos a la reforma fiscal, es válido el planteamiento de la reforma fiscal, lo que no estamos validando es el interés que hay en esa reforma fiscal. Dice, confiamos y oramos para que la necesaria reforma fiscal que ya se ha anunciado contribuya no solo a favorecer a los que más tienen y los grupos de influencia y de poder, sino a los más pobres. No solo, ¿escuchó? No solo, ahí también está diciendo, no es que me le quite las facilidades que la reforma fiscal los ricos tienen. No. Si los ricos no tienen facilidades, aquí no se genera un empleo. Que ahí es que la gente se confunde. Si los ricos no tienen facilidades, los pobres viven peor. Porque lo que más le conviene a un país es que los ricos sean ricos y más ricos cada vez. Para que a partir de esa riqueza se movilice la economía, se movilice la inversión y eso genera empleos. Pero aquí hay una demagogia con ese tema. Ahora, ¿dónde es que le pone el cascabel al gato? Cuando dice, pero que también piensen los pobres. Cuando dice que también contribuye y favorezca a los más pobres. Ahí lo que le dice es, no me afectes a los pobres por favorecer a los ricos. La reforma es necesaria. Fíjense los mensajes de la iglesia. La reforma es necesaria. Nosotros la apoyamos. No hay que quitarle a los ricos, ni hay que darle a los pobres. Es que los pobres puedan por su propio medio conseguir lo que necesitan. Son los mensajes envueltos de Monseñor José Tineo. Estos son los mensajes envueltos en ese simple parrafito de la iglesia que fue discursiado ayer en plena misa de Corpus Christi. Ojalá que el gobierno tenga los intérpretes correctos para que no se gane una prensa en contra, una oposición pequeña en representación congresual, pero grande en voces en contra. Una prensa en contra y cualquier otro poder de contrapeso, incluido el sector empresarial, en contra.
Porque de nada te sirve, y uso ahí un poco lo que dice la propia palabra, de nada te sirve hacer todo y obtener todo y perder tu alma. Llevemos eso al plano político. De nada le sirve al gobierno haber alcanzado los 230 y 222 escaños congresuales si perdió la iglesia, si perdió la oposición y los canales de comunicación que pueda tener con esta, si perdió al sector empresarial y si perdió, sobre todo lo más importante, el electorado.